De acuerdo con esta ética, lo natural, esto es la nobleza de la sangre, tenía ya de por sí una dimensión moral, en tanto que los siervos, por su origen mismo, no podían llevar una vida verdaderamente moral. Sin embargo, pese a las terribles condiciones de dependencia personal en que se encontraban, y a los obstáculos de toda índole para elevarse a la comprensión de las raíces sociales de sus males, en su propio trabajo y particularmente en la protesta y en la lucha para mejorar sus condiciones de existencia, los siervos iban apreciando otros bienes y cualidades que no podían encontrar cabida en el código moral feudal. Esto es su libertad personal, el amor al trabajo en la medida en que disponían de una parte de sus frutos, la suerte mutua y la solidaridad con los que sufrían su misma suerte, y apreciaban sobre todo como una esperanza y una compensación a sus desdichas terrenas la vida feliz que la religión les prometía para después de la muerte, junto con el reconocimiento pleno en esta vida de su libertad y dignidad personal. Así pues, mientras no se liberaban efectivamente de su dependencia personal, la religión les ofrecía su libertad e igualdad en el plano espiritual, y con ello la posibilidad de una vida moral que, en este mundo real, como siervos, les era negada. En las entrañas de la vieja sociedad feudal fueron gestándose nuevas relaciones sociales a las que habría de corresponder una nueva moral, es decir, un nuevo modo de regular las relaciones entre los individuos y entre ellos y su comunidad. Surgió y se fortaleció una nueva clase social, la burguesía, poseedora de nuevos y fundamentales medios de producción, como manufacturas y fábricas, que iban desplazando a los talleres artesanales, y a su vez fue surgiendo una clase de trabajadores libres que por un salario vendían o alquilaban durante una jornada su fuerza de trabajo. Eran ellos los trabajadores asalariados o proletarios, que vendían así una mercancía, su capacidad de trabajar o fuerza de trabajo, que tiene la propiedad peculiar de producir un valor superior al que se le paga por usarla. Esto es la plusvalía o valor no remunerado que el obrero produce o crea. Los intereses de la nueva clase social, vinculados al desarrollo de la producción y a la expansión del comercio, exigían mano de obra libre y, por tanto, la liberación de los esclavos, así como la desaparición de las trabas feudales para crear un mercado nacional único y un Estado centralizado que acabaran con la fragmentación económica y política. A través de una serie de revoluciones en los Países Bajos e Inglaterra, y particularmente en Francia, en el último tercio del siglo XVIII, se consolida económica y políticamente el poder de la nueva clase social en ascenso y desaparece del primer plano en los países más desarrollados la aristocracia feudal terrateniente. En este nuevo sistema económico-social que alcanza su expresión clásica a mediados del siglo XIX en Inglaterra, rige como ley fundamental la ley de la producción de plusvalía. De acuerdo con esta ley, el sistema solo funciona eficazmente si asegura beneficios, lo cual exige a su vez que el obrero sea considerado exclusivamente como hombre económico, es decir, como medio o instrumento de producción y no como hombre concreto, con sus sufrimientos y calamidades. La situación en que se encuentra el obrero con respecto a la propiedad de los medios fundamentales de producción o desposesión total da lugar al fenómeno de la enajenación o del trabajo enajenado, de acuerdo con Marx. Como sujeto de esta actividad, produce objetos que satisfacen necesidades humanas, pero siendo a su vez una actividad esencial del hombre, el obrero no la reconoce como tal o como actividad propiamente suya, ni se reconoce en sus obras, sino que por el contrario su trabajo y sus productos se le presentan como algo extraño e incluso hostil, ya que no le trae sino miseria, sufrimiento e incertidumbre.
En este sistema económico-social, la buena o la mala voluntad individual, las consideraciones morales, no pueden alterar la necesidad objetiva, impuesta por el sistema, de que el capitalista alquile por un salario la fuerza de trabajo del obrero y lo explote para obtener una plusvalía. La economía se rige, ante todo, por la ley del máximo beneficio, y esta ley genera una moral propia. En efecto, el culto al dinero y la tendencia a acumular los mayores beneficios constituyen un terreno abonado para que en las relaciones entre los individuos florezcan el espíritu de posesión, el egoísmo, la hipocresía, el cinismo y el individualismo exacerbado. Cada quien confía en sus propias fuerzas, desconfía de la de los demás y busca su propio bienestar, aunque haya que pasar por encima del bienestar de los demás. La sociedad se convierte así en un campo de batalla en el que se libera una guerra de todos contra todos. Tal es la moral individualista y egoísta que responde a las relaciones sociales burguesas. Sin embargo, en tiempos ya lejanos, cuando era una clase social en ascenso y trataba de afirmar su poder económico y político frente a la caduca y decadente aristocracia feudal, la burguesía estaba interesada en mostrar ante ella su superioridad moral. Y con este motivo, a los vicios de la aristocracia, esto es desprecio por el trabajo, ocio, libertinaje en las costumbres, etc., contraponía sus virtudes propias, como la laboriosidad, honradez, puritanismo, amor a la patria y a la libertad, etc. Pero estas virtudes, que respondían a sus intereses de clase, en su fase ascensional, fueron cediendo con el tiempo a nuevos vicios, como el parasitismo social, doblez, cinismo, chauvinismo, etc. En los países más desarrollados, la imagen del capitalismo ya no corresponde en muchos aspectos a la del capitalismo clásico, que representaba Inglaterra a mediados del siglo pasado. Gracias sobre todo al impetuoso progreso científico y tecnológico de las últimas décadas, se ha elevado considerablemente la productividad del trabajo. Sin embargo, pese a los cambios experimentados, la médula del sistema se mantiene: la explotación del hombre por el hombre y su ley fundamental, la obtención de la plusvalía. Con todo, en algunos países, la situación de la clase obrera no es exactamente la misma de otros tiempos. Bajo la presión de sus luchas reivindicativas y de los frutos de ellas recogidos en la legislación social vigente, se puede trazar a veces un cuadro de la situación del obrero que ya no corresponde a la del siglo pasado, con sus salarios bajísimos, jornadas de 12 a 14 horas, carencia total de derechos y prestaciones sociales, etc. De los métodos brutales de explotación del capitalismo clásico se pasó en nuestro siglo a los métodos científicos y racionalizados, como los del trabajo en cadena, en el que una operación laboral se divide en múltiples partes que hacen del trabajo de cada individuo, repetido monótonamente durante una jornada, una labor mecánica, impersonal y agobiante. La elevación de las condiciones materiales de vida del obrero tienen, como contrapartida, un reforzamiento terrible de su deshumanización o enajenación, al privar a su trabajo de todo carácter consciente y creador. De estas formas de explotación se ha pasado últimamente a otras basadas en una pretendida humanización o moralización del trabajo. A los incentivos materiales se añade ahora una aparente solicitud del hombre al inculcar al obrero la idea de que, como ser humano, es parte de la empresa y ha de integrarse en ella. Se le predica así como virtudes: el olvido de la solidaridad con sus compañeros de clase, la conjugación de sus intereses personales con los de la empresa, la laboriosidad y escrupulosidad en aras del interés común de ella, etc. Pero al integrarse así el obrero en el mundo del tener,
en el que la explotación, lejos de desaparecer, no hace sino adoptar formas más sutiles, contribuye él mismo a mantener su propia enajenación y explotación. La moral que se le inculca como una moral común y desprovista de todo contenido particular, contribuye a justificar y reforzar los intereses del sistema regido por la ley de la producción de plusvalía, y es por ello una moral ajena a sus verdaderos intereses, humanos y de clase. Así como la moral burguesa trata de justificar y regular las relaciones entre los individuos en una sociedad basada en la explotación del hombre por el hombre, así también se echa mano de la moral para justificar y regular las relaciones de opresión y explotación en el marco de una política colonial o neocolonialismo. La explotación y el saqueo de pueblos enteros por potencias coloniales o imperialistas tiene ya larga historia. Sin embargo, el intento de cubrir esa política con un manto moral es relativamente moderno. En este terreno se da un proceso semejante al operado históricamente en las relaciones entre los individuos. De la misma manera que el esclavista en la antigüedad no consideraba necesario justificar moralmente su relación con el esclavo, ya que éste, a sus ojos, no era persona, sino cosa o instrumento. Y de modo análogo también a como el capitalista del período clásico no veía la necesidad de justificar moralmente el trato bárbaro y despiadado que infligía al obrero, ya que para él solo era un hombre económico, y la explotación, un hecho económico perfectamente natural y racional, así también durante siglos los conquistadores y colonizadores de pueblos consideraron que el sojuzgamiento, saqueo o exterminio de ellos no requería ninguna justificación moral. Durante siglos, la espantosa violencia colonial, bárbaros métodos de explotación de la política autóctona y exterminio en masa de ella, se ejerció sin que planteara problemas morales a los que la ordenaban o llevaban a cabo. Pero en los tiempos modernos y justamente en la medida en que los pueblos sojuzgados o colonizados no se resignan a ser dominados, se echa mano de la moral para justificar la opresión. Esta moral colonialista empieza por presentar como virtudes del colonizado lo que responde a los intereses del país opresor, como la resignación, el fatalismo, la humildad o la pasividad. Pero los opresores no solo suelen hacer hincapié en estas supuestas virtudes, sino también en una pretendida catadura moral del colonizado, su haraganería, criminalidad, hipocresía, apego a la tradición, etc., que viene a justificar la necesidad de imponerle una civilización superior. Frente a esta moral colonialista que responde a intereses sociales determinados, los pueblos sojuzgados han ido afirmando cada vez más su propia moral, aprendiendo a distinguir sus propias virtudes y sus propios deberes. Y esto solo lo lograron en la medida en que, al elevarse la conciencia de sus verdaderos intereses, luchan por su emancipación nacional y social. En esta historia, su moral se afirma no ya con las virtudes que el opresor le presentaba como suyas y que le interesaba fomentar, como la pasividad, resignación, humildad, etc., o con los vicios que se le atribuían, como la criminalidad, haraganería, doblez, etc., sino con virtudes propias, las de una moral que los opresores no pueden aceptar, su honor, su fidelidad a los suyos, su patriotismo, su espíritu de sacrificio, etc. Todo lo expuesto anteriormente nos lleva a la conclusión de que la moral vivida efectivamente en la sociedad cambia históricamente de acuerdo con los virajes fundamentales que se operan en el desarrollo social. De ahí los cambios decisivos de moral que operan al pasarse de la sociedad esclavista a la feudal y de esta a la sociedad burguesa. Vemos asimismo que en una y en la misma sociedad, basada en la explotación de unos hombres por otros o de unos países por otros, la moral se diversifica,
de acuerdo con los intereses antagónicos fundamentales. La superación de este desgarramiento social y, por tanto, la abolición de la explotación del hombre por el hombre y del sojuzgamiento económico y político de unos países por otros, constituye la condición necesaria para construir una nueva sociedad en la que impere una moral verdaderamente humana, es decir, universal, válida para todos los miembros de ella, ya que habrán desaparecido los intereses antagónicos que conducían a una diversificación de la moral o incluso a los antagonismos morales que hemos señalado anteriormente. Una nueva moral verdaderamente humana implicará un cambio de actitud hacia el trabajo, un desarrollo del espíritu colectivista, la extirpación del espíritu del tener, del individualismo, del racismo y el chauvinismo. Entrañará asimismo un cambio radical en la actitud hacia la mujer y la estabilización de las relaciones familiares. En suma, significará la realización efectiva del principio kantiano que exhorta a considerar siempre al hombre como un fin y no como un medio. Una moral de este género solo puede darse en una sociedad en la que, tras la supresión de la explotación del hombre, las relaciones de los hombres con sus productos y de los individuos entre sí se vuelven transparentes, es decir, pierden el carácter mistificado, enajenante que hasta ahora ha tenido. Estas condiciones necesarias son las que se dan en una sociedad socialista, creándose así las posibilidades para la transformación radical que implica la nueva moral. Pero aunque la sociedad socialista rompe con todas las sociedades anteriores, basadas en la explotación del hombre, y en este sentido constituye ya una organización social superior, tiene que hacer frente a las dificultades, deformaciones y limitaciones que frenan la creación de la nueva moral, como son el productivismo, el burocratismo, las supervivencias del espíritu de posesión y del individualismo burgués, la aparición de nuevas formas de enajenación, etc. La nueva moral no puede surgir ni se dan en una serie de condiciones necesarias económicas, sociales y políticas, pero la creación de esta nueva moral, de un hombre con nuevas cualidades morales, es una larga tarea que, lejos de cumplirse, no hace más que iniciarse al crearse estas nuevas condiciones. 4. El progreso moral. La historia nos muestra una sucesión de morales que corresponden a las diferentes sociedades que se suceden en el tiempo. Cambian los principios y normas morales, la concepción de lo bueno y lo malo, así como de lo obligatorio y lo no obligatorio. Pero esos cambios y desplazamientos en el terreno de la moral pueden ser puestos en una relación de continuidad, de tal manera que lo alcanzado en una época o sociedad dadas deje paso a un nivel superior. O sea, los cambios y desplazamientos discurren en un orden ascensional, de lo inferior a lo superior. Es evidente que si comparamos una sociedad con otra anterior, podemos establecer objetivamente una relación entre sus morales respectivas, y considerar que una moral es más avanzada, más elevada o más rica que la de otra sociedad. Así, por ejemplo, la sociedad esclavista antigua muestra su superioridad moral sobre las sociedades primitivas al suprimir el canibalismo, respetar la vida de los ancianos, conservar la vida de los prisioneros, establecer relaciones sexuales monogámicas, descubrir el concepto de responsabilidad personal, etc. Pero a su vez, la sociedad esclavista antigua entraña prácticas morales que son abandonadas o superadas en las sociedades posteriores. Existe pues un progreso moral que no se da, como vemos, al margen de los cambios radicales de carácter social. Esto significa que el progreso moral no puede separarse del paso de una sociedad a otra, es decir, del movimiento histórico en virtud del cual se asciende de una formación económica social que ha agotado sus posibilidades de desarrollo a otra superior. Lo que quiera decir, a su vez, que el progreso moral no puede concebirse al margen del progreso histórico-social. Así, por ejemplo, el paso de la sociedad primitiva a la sociedad esclavista hace posible a su vez
el ascenso a una moral superior. Ahora bien, ello no significa que el progreso moral se reduzca al progreso histórico, o que éste por sí mismo entrañe un progreso moral. Aunque uno y otro se hallen vinculados estrechamente, conviene distinguirlos entre sí, y no ver de un modo simplista en todo progreso histórico-social un progreso moral. Por ello se hace necesario, en primer lugar, caracterizar lo que entendemos por progreso histórico-social. Hablamos de progreso con relación al cambio y sucesión de formaciones económico-sociales, es decir, sociedades consideradas como todos, en los que se articulan unitariamente estructuras diversas, económica, social y espiritual. Aunque en cada pueblo o nación ese cambio o sucesión tiene sus peculiaridades, hablamos de un progreso histórico-social considerando la historia de la humanidad en su conjunto. Pero ¿en qué sentido afirmamos que hay progreso o que la historia humana discurre según una línea ascensional? Se progresa en las actividades humanas fundamentales y en las formas de relación u organización que el hombre contrae en sus actividades prácticas y espirituales. El hombre es, ante todo, un ser práctico, productor, transformador de la naturaleza. A diferencia del animal, conoce y conquista su propia naturaleza, y la mantiene y enriquece, transformando con su trabajo lo dado naturalmente. El incremento de la producción, o más exactamente, el desarrollo de las fuerzas productivas, expresa en cada sociedad el grado de dominio del hombre sobre la naturaleza, o también su grado de libertad respecto de la necesidad natural. Así pues, el grado de desarrollo de las fuerzas productivas puede considerarse como índice o criterio del progreso humano. Pero el hombre no solo puede socialmente, es decir, contrayendo determinadas relaciones sociales, por consiguiente, no solo es un ser práctico, productor, sino un ser social. El tipo de organización social muestra una peculiar relación entre los grupos o clases sociales, así como entre el individuo y la sociedad, y un mayor o menor grado de dominio del hombre sobre su propia naturaleza, es decir, sobre sus propias relaciones sociales, y por tanto un determinado grado de participación consciente en la actividad práctica social, o sea, en la creación de su propia vida social. Así pues, el tipo de organización social y el grado correspondiente de participación de los hombres en su praxis social puede considerarse como índice o criterio del progreso humano o del progreso en la libertad frente a la necesidad social. El hombre no solo produce materialmente, sino espiritualmente. Ciencia, arte, derecho, educación, etc., son también productos o creaciones del hombre. En la cultura espiritual como en la cultura material se afirma como ser productor, creador, innovador. La producción de bienes culturales es índice y criterio del progreso humano. Pero hay que advertir que en este terreno el concepto de progreso no puede ser aplicado por igual a los diferentes sectores de la cultura. En cada esfera de la cultura, esto es la ciencia, el arte, el derecho, la educación, etc., el progreso adquiere un sello peculiar, pero siempre con el denominador común de un enriquecimiento o paso a un nivel superior de determinados aspectos en la correspondiente actividad cultural. Podemos hablar, por tanto, de progreso histórico en el terreno de la producción material, de la organización social y de la cultura. No se trata de tres líneas progresivas independientes, sino de tres formas de progreso que se relacionan y condicionan mutuamente, ya que el sujeto del progreso en esas tres direcciones es siempre el mismo, el hombre social. El progreso histórico es fruto de la actividad productiva, social y espiritual de los hombres. En esa actividad cada individuo participa como ser consciente, tratando de realizar sus proyectos o intenciones. Sin embargo, el progreso no ha sido hasta ahora el producto de una actividad concertada, consciente. El paso de la sociedad esclavista a la sociedad feudal, es decir, a un tipo de organización social superior, no es resultado de una actividad común intencional de los hombres.
los individuos no se pusieron de acuerdo para crear el capitalismo. En suma, el progreso histórico es fruto de la actividad colectiva de los hombres como seres conscientes, pero no de una actividad común consciente. El progreso histórico, considerado en escala universal, no es igual para todos los pueblos y todos los hombres. Unos pueblos han progresado más que otros, y dentro de una misma sociedad no todos los individuos o grupos sociales participan de él de la misma forma, ni se benefician por igual con sus resultados. Así, cuando en una sociedad feudal se gestan las nuevas relaciones sociales que conducen a una organización social superior, la sociedad burguesa, una nueva clase social, como la burguesía, marcha en el sentido del progreso histórico, en tanto que la nobleza feudal procura detenerlo. A su vez, la instauración de un nuevo orden social con el triunfo de la revolución burguesa entraña un reparto muy desigual de sus frutos. Para la burguesía, por un lado, y para los artesanos y el proletariado incipiente, por otro. Finalmente, el progreso histórico-social de unos países, por ejemplo los del occidente europeo, se opera manteniendo al margen de él o retardando el progreso de otros pueblos. Occidente, en efecto, ha progresado sobre la base de la explotación, la miseria, la destrucción de viejas culturas o el analfabetismo de otros pueblos. Tales son las características del progreso histórico-social que han de ser tenidas en cuenta al poner en relación con él el progreso moral. De ellas se derivan estas dos conclusiones. A. El progreso histórico-social crea las condiciones necesarias para el progreso moral. B. El progreso histórico-social afecta a su vez, en un sentido u otro, positivo o negativo, a los hombres de una sociedad dada desde un punto de vista moral. Ejemplos: la abolición de la esclavitud enriquece el mundo de la moral al integrar en él al esclavo, al ser reconocido como persona. Aquí el progreso histórico influye positivamente en un sentido moral. La formación del capitalismo y la consecuente acumulación originaria del capital, como proceso histórico progresista, se realiza a través de los sufrimientos y crímenes más espantosos. De modo análogo, la introducción de la técnica maquinizada, como hecho histórico progresista, entraña la degradación moral del obrero. Vemos así que el progreso histórico social puede tener consecuencias positivas o negativas desde el punto de vista moral. Pero del hecho de que tenga estas consecuencias, no se desprende que podamos juzgar o valorar moralmente el progreso histórico. Solo puedo juzgar moralmente los actos realizados libre y conscientemente, y por consiguiente, aquellos cuya responsabilidad puede ser asumida por sus agentes. Ahora bien, como el progreso histórico social no es el resultado de una acción concertada de los hombres, no puedo hacerlos responsables de aquello que no han buscado libre y conscientemente, aunque se trate siempre de una libertad que no excluye, como veremos más adelante, cierta determinación. Solo los individuos o los grupos sociales que realizan determinados actos de un modo consciente y libre, es decir, pudiendo optar entre varias posibilidades, pueden ser juzgados moralmente. En consecuencia, no puedo juzgar moralmente el hecho histórico progresista de la acumulación originaria del capital en los albores del capitalismo, pese a los sufrimientos, humillaciones y degradaciones morales que trajo consigo, porque no se trata de un resultado buscado libre y conscientemente. Tampoco puedo juzgar así al capitalista individual en la medida en que obra de acuerdo con una necesidad histórica impuesta por las determinaciones del sistema, aunque sí puedo juzgar su conducta en la medida en que, personalmente, puede optar entre varias posibilidades. Así pues, aunque el progreso histórico entrañe actos positivos o negativos desde el punto de vista moral, no podemos hacerlo objeto de una aprobación o reprobación moral. Por ello afirmamos que el progreso histórico, aunque cree las condiciones para el progreso moral y tenga consecuencias positivas para éste, no entraña de suyo un progreso moral, ya que los hombres no progresan siempre por el lado bueno moralmente, sino también a través del lado malo. Es decir, mediante la violencia, el crimen o la degradación moral.
Ahora bien, el hecho de que el progreso moral no deba ser juzgado a la luz de las categorías morales no significa que histórica y objetivamente no pueda registrarse un progreso moral, que como el progreso histórico no ha sido hasta ahora el resultado de una acción concertada, libre y consciente de los hombres, pero que, no obstante, se da independientemente de que lo hayan buscado o no. ¿En qué estriba el contenido objetivo de este progreso moral, o cuál es el índice o criterio que pueda servirnos para descubrirlo, al pasar los hombres, en consonancia con cambios sociales profundos, de una moral efectiva a otra? El progreso moral se mide en primer lugar por la ampliación de la esfera moral en la vida social. Esta ampliación se pone de manifiesto al ser reguladas moralmente relaciones entre los individuos que antes se regían por normas externas, como las del derecho, la costumbre, etc. Así, por ejemplo, la sustracción de las relaciones amorosas a la coacción exterior o normas impuestas por la costumbre o por el derecho, como acontecía en la Edad Media, para hacer de ellas un asunto privado, íntimo, sujeto por tanto a regulación moral, es índice de progreso en la esfera moral. La sustitución de los estímulos materiales, mayor recompensa económica, por los estímulos morales en el estudio y el trabajo, es índice también de una ampliación de la esfera moral y por consiguiente de un progreso de esta esfera. El progreso moral se determina en segundo lugar por la elevación del carácter consciente y libre de la conducta de los individuos o los grupos sociales, y en consecuencia por la elevación de la responsabilidad de dichos individuos o grupos en su comportamiento moral. En este sentido, la costumbre primitiva se nos presenta como una fisonomía moral pobre, ya que sus miembros actúan sobre todo siguiendo las normas establecidas por la costumbre, y por tanto con un grado muy bajo de conciencia, libertad y responsabilidad, por lo que toca a sus decisiones. Una sociedad es tanto más rica moralmente cuanto más posibilidades ofrece a sus miembros para que asuman las responsabilidades personal o colectiva de sus actos. Es decir, cuanto más amplio sea el margen que se les ofrece para aceptar consciente y libremente las normas que regulan sus relaciones con los demás. En este sentido, el progreso moral es inseparable del desarrollo de la libre personalidad. En la comunidad primitiva, la personalidad se desvanece, ya que el individuo y colectividad se funden. Por ello, la vida moral ha de ser necesariamente muy pobre. En la sociedad griega antigua, lo colectivo no ahoga lo personal, pero sólo el hombre libre como persona que es puede asumir la responsabilidad de su conducta personal. En cambio, se niega la posibilidad de tener obligaciones morales y de asumir una responsabilidad a un amplio sector de la sociedad, el constituido por los esclavos, ya que éstos no son considerados personas, sino cosas. Índice y criterio de progreso moral es, en tercer lugar, el grado de articulación y concordancia de los intereses personales y colectivos. En las sociedades primitivas domina una moral colectivista, pero el colectivismo entraña aquí la absorción total de los intereses propios por los de la comunidad, ya que el individuo no se afirma todavía como tal, y la individualidad se disuelve en la comunidad. Los intereses propios solo se afirman modernamente. Esta afirmación tiene un sentido positivo en el Renacimiento frente a las comunidades cerradas y estratificadas de la sociedad feudal, pero la afirmación de la individualidad acaba por convertirse en una forma exacerbada de individualismo en la sociedad burguesa, produciéndose así la disociación de intereses del individuo respecto de los de la comunidad. La elevación de la moral a un peldaño superior requiere tanto la superación del colectivismo primitivo, en el marco del cual no podía desarrollarse libremente la personalidad, como del individualismo egoísta, en el que el individuo solo se afirma a expensas del desenvolvimiento de los demás. Esta moral superior se ha de conjugar en los intereses de cada uno con los de la comunidad, y esta conjugación ha de tener por base un tipo de organización social en el que el libre desenvolvimiento de cada individuo suponga necesariamente el libre desenvolvimiento de la comunidad.
El progreso moral se nos presenta una vez más en estrecha realización con el progreso histórico-social. El progreso moral como movimiento ascensional en el terreno moral se manifiesta a sí mismo como un proceso dialéctico de negación y conservación de elementos de las morales anteriores. Así, por ejemplo, la venganza de sangre, que constituye una forma de justicia de los pueblos primitivos, deja de valer moralmente en las sociedades posteriores. El egoísmo característico de las relaciones morales burguesas es dejado atrás por una moral colectivista socialista. En cambio, los valores morales admitidos a lo largo de siglos, como la solidaridad, la amistad, la lealtad, la honradez, etc., adquieren cierta universalidad y por tanto dejan de ser exclusivos de una moral en particular, aunque su contenido cambie y se enriquezca a medida que rebasan un marco histórico particular. De modo análogo, hay vicios morales como la soberbia, la vanidad, la hipocresía, la perfidia, etc., que son rechazados por una y otra moral. Por otro lado, antiguas virtudes morales que respondían a los intereses de la clase dominante, en otros tiempos pierden su fuerza moral al cambiar radicalmente de la sociedad. En contraste con esto, hay valores morales que sólo son reconocidos después de haber recorrido el hombre un largo trecho en su progreso social y moral. Así sucede, por ejemplo, con el trabajo humano y con la actitud del hombre hacia él, que sólo adquieren un verdadero contenido moral en nuestra época, dejando atrás su negación o desprecio por las morales de otros tiempos. Pero este aspecto del progreso moral, consistente en la negación radical de viejos valores, en la conservación dialéctica de algunos de ellos, o en la incorporación de nuevos valores y virtudes morales, sólo se da sobre la base de un progreso histórico-social que condiciona dicha negación, superación o incorporación, con lo cual se pone de manifiesto, una vez más, que el cambio y sucesión de unas morales por otras, según una línea ascensional, hunde sus raíces en el cambio y sucesión de unas formaciones sociales por otras.